Aquí. Justo aquí. Ok, a ver, ¿dónde quedamos? Aquí quedamos, en el punto 2. ¿A qué iglesia debemos unirnos? Y la fino, ¿eh? Entonces, ¿a qué iglesia debemos unirnos? Tiene 2 puntos, 2 referencias, 2 subtítulos. ¿Querés, Sarita, por favor, orás? Así el Señor nos permite aprender, por favor. Gracias, Señor, porque hoy nos podemos levantar para hacer la reunión. Y gracias que nos has dejado descansar. Te pido que guardes la reunión de ahora para lo que puedo leer. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor. Punto 2. ¿A qué iglesia debemos unirnos? Debemos unirnos a la iglesia. Pero hay tantas iglesias. ¿A cuál debemos unirnos? Si bien es cierto que algunos de los nuevos creyentes han escuchado el Evangelio a través de usted y han sido salvos por medio de usted, los más reflexivos entre ellos no aceptarán su iglesia automáticamente por el mero hecho de que usted los trajo al Señor. Ellos reflexionarán sobre este asunto y querrán saber a cuál iglesia de las tantas que existen deben unirse. A. La diferencia que existe entre las muchas clases de iglesias. La historia de la iglesia es muy extensa. Abarca más de 2000 años. A lo largo de diversas épocas ha surgido una gran diversidad de iglesias. Esto ha dado como resultado que surjan diferencias a causa de la diversidad de época. Asimismo, las iglesias se han establecido en diversos lugares, lo cual hace surgir diferencias determinadas por la geografía. Además, las iglesias también fueron establecidas por medio de diversos siervos de Elohim, lo cual ha resultado en diferencias basadas en personas. De esta manera podemos ver 3 diferencias que hay entre las iglesias que son basadas en la época, el lugar o las personas. Interesante. Y esto no es todo. Debido a que la Biblia contiene muchas doctrinas, algunos han establecido iglesias al recalcar ciertas doctrinas en particular, mientras que otros han establecido iglesias al hacer énfasis en otras doctrinas. Como resultado, la diversidad de énfasis en cuanto a ciertas doctrinas o ciertas diferencias ha hecho que también surjan diversas iglesias. Cuando surge cierta necesidad en determinado lugar, surgen ciertos individuos enfatizando una determinada enseñanza. Como consecuencia, se produce una determinada iglesia. Así pues, aquello que se recalcó se convierte en la base para formar una iglesia. A ver, ¿a quién se le ocurre algún ejemplo de esto que hemos comentado? A mí se me ocurre, por ejemplo, el más básico, el más sencillo, el más fácil de identificar. Tenés a la iglesia o a la institución que fomenta el bautismo y se le ha dado a llamar Bautista. Iglesia Bautista. Los bautistas fomentan el bautismo. Están los que han promovido, fomentado o exacerbado los dones espirituales. Y a esa le han dado a llamar los pentecostales. Muy comúnmente en el mundo religioso cristiano le dicen los pestecostales. Es decir, es peste metida en costal, en bolsa. ¿Y presbiterianos son? Luego están los presbiterianos. ¿Y qué es eso? Del presbiterio. Nacida en Inglaterra, si mal no recuerdo. Luego están los luteranos, porque resulta de que Lutero promovió el que
las escrituras fueran. Luego están los adventistas del séptimo día. Ellos resguardan el día de descanso y entre otras muchas otras imposiciones. Luego están los etcétera, etcétera. ¿Y a ustedes se les ocurre alguna otra? No, porque Los catalanes. Los catalanos. Hay una que salió y emergió en Estados Unidos hace ya también unos cuantos años y se le ha dado a llamar las cocheras. Porque ellos resulta de que se reúnen, en vez de en las casas, en los hogares, se reúnen en las cocheras. Y ellos dicen, no, porque es como lo ven en las escrituras, pero es las cocheras. ¿Vale? Es las cocheras. Es decir, no entra a mi casa, entra a la cochera. ¿Sí? Y luego otros movimientos, etcétera. ¿Y a ustedes se les ocurre alguno que tengan por ahí en mente? no, porque yo no sabía de... Yo lo único que sabía el presbiteriano, el luteriano y el pentecostal, el bautista, pero no sabía de otros. ¿Sí? No sabía que el presbiteriano era de... lo de... ¿De dónde era? ¿De Del Alemania? presbiterio a Inglaterra. Inglaterra. ¿Sí? Continuamos. Todo está sujeto a que en todo tipo de comentario, como no lo estoy leyendo y lo estoy haciendo de memoria, pueda equivocarme. Los diversos... Sí, Efraína. Perdona que... ¿Tenés frío? Ay, te apago el aire. Vale, ahí. Dice, los diversos factores mencionados en el párrafo anterior han llevado a la formación de muchas iglesias. ¿Cuántas iglesias diferentes hay en el mundo hoy? Existen más de 1500 clases de iglesias diferentes. Bueno, cuando yo hice el cómputo había ya más de 2000. Y esto es única, y no lo hice yo el cómputo, simplemente Claro. leí el libro de sectas, donde aparecen todas las sectas registradas, y había más de 2000. ¿Vale? No es que yo me puse a investigarlo porque no tengo el tiempo ni los recursos, ¿vale? Y esto es únicamente tomado en cuenta las iglesias más ortodoxas o mejor establecidas, ¿vale? Que son aquellas que están más reconocidas. Porque luego hay sectas o iglesias que surgen de la noche a la mañana y luego desaparecen. Iglesias ortodoxas también existen, ¿no? O son Sí. los judíos. Es decir, el decir ortodoxo es que sos muy riguroso en guardar lo que dice la Biblia, ¿vale? Entonces cuando uno puede decir las iglesias ortodoxas son las que son más conservadoras o son más estrictas en que aquello que descubrieron lo guardan, Por ejemplo, hay evangélicos ortodoxos, ¿vale? No, nosotros somos, súper aquí. Y ellos se han denominado o autodenominado de esa manera, ¿vale? Pero se podría decir que una iglesia bautista es muy ortodoxa, porque guarda lo que ella considera que está en las escrituras. Sí. Entonces vos ves lo que hacen y decís, sí, está en la escritura. Sí, pero no hacen otras cosas o dejan de hacer otras cosas o censuran otras, ¿no? Entonces, estas son las más ortodoxas, ¿vale? Además, esta cifra solo refleja la diversidad de sistemas eclesiales y no toma en cuenta las diversas congregaciones locales afiliadas a un mismo sistema. Así pues, si consideramos, por ejemplo, a los anglicanos, presbiterianos, metodistas y otros grupos notables como una iglesia cada uno, habrá cerca de 1500 iglesias. Hermanos, cuando yo me pongo en su lugar, comprendo bien por qué no es tarea fácil escoger entre 1500 iglesias. Puesto que hay tantas iglesias y existe tanta confusión, ¿existirá un camino correcto que podamos tomar delante del Señor? Ay, gracias a Elohim, sí hay un camino. Todavía podemos contar con la palabra de Elohim, leerla y descubrir qué es lo que Elohim tiene que decir al respecto. Gracias a Elohim que la Biblia nos ha mostrado
¿a qué iglesia debemos unirnos? Elohim no nos ha dejado en la oscuridad. Claro, porque cada una tiene su verdad, o sea, te explican y vos decís, ah, sí, es verdad, ¿no? Claro. Y ese puntito. Cuando cogemos un cuadro grande, que tiene mucho paisaje, muchos detalles, tiene una casa que está difuminada con la borrasca que cae de la nube, y hay una montaña por la parte trasera, y que luego cae una cascada de agua, y esa cascada de agua al impactar contra el lago que hay por debajo genera una bruma, y esto es un dibujo. Claro. Y luego tenés árboles que se ven con colores vivos porque están más cerca, pero luego tenés unos colores más difuminados. Y vos te acercás a ese cuadro y decís, ay, mirá qué lindo color la bruma acá, mirá, la bruma tiene color blanco acá, mirá el blanco de la bruma, mirá, es blanco, y fíjate qué grande, mirá, aquí está el blanco, y es blanco, no es otro color, esto es blanco, es decir, el cuadro es blanco, este cuadro es blanco, porque resulta que el que fabricó este cuadro lo hizo blanco. Uy, estás mirando ese punto, alejate un poco. Y decís, ah, vale, pero hay negro y azul y violeta, estaba solo mirando esto. Es lo que muchas veces sucede con las iglesias. ¿Te estás durmiendo, Efraína? ¿A qué hora te acostaste anoche? Cuando terminamos. Eso marca la diferencia. Así que ya ayer comentamos. ¿Estás durmiendo? Hace ejercicio. Ahora, saltá hacia ahí, que se circula un poquito la sangre y así presta atención al riñón. Ok, entonces, el problema muchas veces que sucede es esto. Que un hermano recibe luz y dice, ah, mira, es blanco, y está contento porque él antes no lo veía el blanco. Pero ahora ve el blanco, oh, mira, es blanco, y está muy contento. Y le cuenta a otro, che, pero ¿sabes qué es lo que descubrí aquello? Y que es blanco, y entonces el otro dice, ¿en serio? Ah, no, ¿cómo va a ser blanco? Sí, mirá, acércate, mirá. Ah, sí, es blanco. Entonces a otro le muestra, sí, mira, es blanco. ¿Cómo es blanco? No, no puede ser, yo lo veo que es negro. No, pero mirá, acércate. Ah, sí, es blanco. Entonces, claro, enfatizan ese punto que han descubierto del cuadro, porque es blanco. Lo mismo sucede con la escritura. Descubren un punto y dicen, no, mirá, el Espíritu Santo descendió sobre la vida y dice que nos tenemos que bautizar y todo el que se bautiza es salvo. Ah, sí, entonces hay que bautizarnos. ¿Cómo no puede ser? Yo creía que no, que simplemente... No, pero te tienes que bautizar. Entonces le cuento, y surgen los bautistas. ¿Sí? O tenés otra religión, otra secta que lo mismo dice, no, que Cristo no es Dios, y quitan parte de la Biblia. Entonces le muestran una Biblia totalmente modificada, en la que se ve a Cristo que no es Dios, que no es Elohim. Y ahí tenés a los testigos de Jehová. Entonces, no, mira, ¿cómo que? Si no, mira, yo te tengo aquí la Biblia, ¿verdad? Esta es la Biblia del nuevo mundo. Como tenemos el viejo mundo, ahora el nuevo mundo. No, pero yo leo aquella Biblia. No, esta es la Biblia, el nuevo mundo. ¿No es que dice nuevo mundo? No está en el mundo viejo, está en el nuevo mundo. Lee acá y te la regalo. O bueno, cómprala por 5 euros. Nuevo mundo. Entonces, sí, a ver. Ah, claro, te están engañando. Claro, y eso del nuevo mundo, ¿qué es? Porque dice, el mundo pasa. ¿Por qué pusieron nuevo mundo? No lo sé. No lo sé, sería cuestión de... De la única forma que puedes decir es porque yo A ver, tiene una familiaridad con el mundo pasa y luego nuevo, que es Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, no sé, honestamente no. Ok, B dice los motivos por los cuales existen diversas iglesias. Primero, 1. Lugares diferentes. Examinaremos en detalle las divisiones que hay en la iglesia. Algunas de ellas surgieron a causa de la diversidad de localidades. Por ejemplo, la iglesia anglicana es en realidad la iglesia de Inglaterra. Vale, se ve que esta es mi confusión, que yo dije que el presbiteriano no significa que el presbiteriano no sea de Inglaterra, pero la anglicana es de Inglaterra. La palabra anglicana quiere decir procedente de Inglaterra, anglica. En todos los... O sea, en todo el mundo sí. ¿No tenías que estar ahí, 8:30? No, a las 8. Ah, vale, entonces sí. Voy, veo. Sí. Y después. Sí, ya vas a comprar, sí. O estoy aquí y después voy a comprar lo que sea. Vos mismo. Ok, ¿me decías, mamá? O sea, él, los que están en Inglaterra, somos la iglesia de Inglaterra. Y... Claro, es decir que... No, yo soy anglicano.
Entonces perteneces a la iglesia de Inglaterra, que aquí es donde vienen todos los problemas que surgieron. ¿Sí? Inclusive mismo, los pentecostales están en todo el mundo. Ahora no sé si todo el mundo, pero en muchas partes del mundo. Podría ser más apropiado decir que está en muchas partes del mundo. Pero el movimiento nace en Estados Unidos, los pentecostales. Entonces, si yo digo, no, yo soy pentecostal, ¿pero qué vivís en Estados Unidos? No. Ah, porque es una iglesia que surgió allá. Entonces ahí suceden los problemas. Lo bueno que tiene es que ahora nos va a explicar exactamente a qué iglesia unirnos. Entonces cuando vos entendés qué es lo que dice la Biblia, entonces podés tomar mejores decisiones que son más acertadas. La palabra anglicana quiere decir procedente de Inglaterra, y de hecho esta iglesia es la iglesia oficial de Inglaterra. Pero cuando se extendió en Inglaterra a los Estados Unidos, se convirtió en la iglesia episcopal o la iglesia de Inglaterra en los Estados Unidos. Cuando esta iglesia llegó a China, se convirtió en la iglesia de Inglaterra en China. Además, cuando la iglesia de Inglaterra en los Estados Unidos se extendió a China, se convirtió en la iglesia de Inglaterra de los Estados Unidos en China. Madre mía. Es decir, cuando los anglicos fueron a Chini, eran anglici Chini. Pero cuando los anglici que estaban en Estados Unidos fueron a Chini, se convirtieron en los Estados Unidos de Inglaterra en Chini. Madre mía. Y es la misma. Y es la misma, pero el capital que les daba de comer era diferente. Dice, como resultado tenemos la iglesia anglicana china estadounidense. ¿Pero qué enredo es este? Examinemos el caso de la iglesia católica. La iglesia católica es en realidad la iglesia de Roma. Nosotros que vivimos en Shanghái, ¿qué tenemos que ver con la iglesia de Roma? Es incorrecto que la iglesia de Roma establezca iglesias en otros lugares. Ello implica una confusión de localidades. ¿Qué está haciendo la iglesia anglicana en los Estados Unidos? ¿Qué está haciendo la iglesia estadounidense en China? ¿Qué está haciendo la iglesia romana en Shanghái? ¿Qué está haciendo la iglesia de Shanghái en Fuzhou? Aquí está siendo muy incisivo nuestro hermano Ni. Porque ahora él dice la iglesia de Shanghái en Fuzhou. No dijo la iglesia de Shanghái en Roma o en Italia o en Estados Unidos. Dijo la iglesia de Shanghái, que es China, en Fuzhou, que es China. Está delimitando los términos, el hermano Ni. En Fuzhou es China. Fuzhou es China. Sí. Mira, dice. Todas las iglesias fundadas sobre la base de un lugar a la larga se hacen una confusión. 2. Épocas diferentes. Ok. Eso no es todo. Muchas iglesias están divididas por causa de las diversas épocas. Y una época no es mucha. Es un chiste fácil. Época no es mucha. Solo que para mente despierta. La onda, viste ahí. Las diferentes iglesias que existen fueron establecidas en épocas diferentes. Tomen en cuenta lo que sucedió en China. En primera instancia fueron los norteamericanos quienes establecieron sus iglesias en la época de la dinastía Tang, cuando evangelizaron China. Los neotestamentarios eran cristianos que vinieron a China a predicar el evangelio cuando imperaba la dinastía Tang. La iglesia católica romana vino desde el occidente a establecer iglesia cuando la dinastía Ming gobernaba China. Así pues, las iglesias establecidas en la que gobernaba la dinastía Tang no podían unirse a las iglesias establecidas en la época de la dinastía Ming, debido a que se
trataba de iglesias establecidas durante épocas distintas. Cuando los protestantes llegaron a China durante la dinastía Qing, aquí ya vemos Tang, Ming y Qing, ellos también establecieron más iglesias. Ahora tenemos las dinastías, las iglesias de la dinastía Tang, las iglesias de la dinastía Ming y las iglesias de la dinastía Chin. Qing. La Asamblea de los Hermanos llegó a China después de la formación de la República. Ahora contamos con otro grupo grande, la Asamblea de los Hermanos. Además de los neotestamentarios, los católicos romanos y los protestantes, la Asamblea de los Hermanos constituye otro grupo de personas que estableció una iglesia. Muchas de estas iglesias surgieron a raíz de las diversas épocas que les tocó existir. Así pues, en este caso podemos ver que las iglesias se dividieron no solamente basados en la localidad de la que procedían, sino aun cuando todos los cristianos procedían del mismo lugar, por el hecho de que las iglesias se establecieron durante épocas diferentes, también podía llegar a constituir un factor de división. Tenés los que vinieron en las épocas diferentes y luego en los lugares de los lugares diferentes. 3. Personas diferentes. Y eso no es todo. A lo largo de la historia de la iglesia también se suscitaron divisiones basadas en las personas. Las iglesias formadas por John Wesley se convirtió en la iglesia wesleyana. La iglesia establecida por Martín Lutero llegó a ser la iglesia luterana, no uterana. Claro, yo pensé que los bautistas eran las de Juan el Bautista. No. O sea, como que seguía una descendencia así. Sí, no, en este caso no. Así la iglesia llegó a dividirse por causa de las diferentes personas. Existe una denominación wesleyana, así como una denominación luterana. Todos estos grupos se dividen según las personas. 4. Se recalcan diferentes verdades. A ver. Algunas divisiones están basadas en las diferentes verdades sobre las cuales se pone énfasis. Aquellos que recalcan la doctrina de la justificación por la fe son llamados la Iglesia de la Justificación por la Fe. Por ejemplo, la Iglesia luterana. Aquellos que recalcan la santidad, que han llegado a ser la Iglesia de la Santidad, los que ponen énfasis es en el Espíritu Santo. Son conocidos como la Iglesia Pentecostal. Aquellos quienes recalcan los milagros apostólicos son llamados la Iglesia de la Fe Apostólica. Los que recalcan la independencia de las congregaciones locales son llamados la Iglesia Congregacional. Quienes enfatizan la administración del presbiterio y creen en lo sucedido con la autoridad apostólica a través de los ancianos son conocidos como la Iglesia Presbiteriana. Los que afirman que la sucesión de la autoridad apostólica ocurre a través de los obispos son llamados la Iglesia de los... A ver quién lo adivina. Obispo. Exactamente, mamá es súper ultra archi mega teóloga, lo sabe todo. Obispos. Ellos tienen un obispo para cada iglesia. Aquellos que recalcan el bautismo por inmersión se han llamado en la Iglesia Bautista, otra Pero vez. el pentecostal también hace el bautista. Claro. Claro, todos hacen de todo, pero uno enfatiza más esto que aquello otro. ¿Sí? Entonces, aquellos que vinieron de la ciudad inglesa de Bath son llamados la congregación de Bath. Vale. Esta clase de congregaciones existen en Cantón. Incluso entre aquellos que creen en la justificación por la fe existen divisiones. Pues aquellos que vinieron de Alemania son llamados luteranos, mientras que los que proceden de Holanda son llamados la Iglesia
Holandesa. Muy bien, Isaías. Holandesa reformada. Así pues, veremos que entre las iglesias de alrededor del mundo existen diferencias de todo tipo. Cada iglesia tiene su propia historia y doctrina. En medio de tal confusión, ¿qué camino deberíamos tomar? Realmente es difícil encontrar una iglesia a la cual unirnos en nuestra localidad. 3. Lo único que diferencia a las iglesias es la localidad en que se encuentran. ¿Habrá manera de que nosotros salgamos de semejante situación? Sí. La Biblia es muy sencilla y clara con respecto a la verdad acerca de la iglesia y está muy lejos de ser confusa al respecto. Basta con considerar unos cuantos versículos. Las palabras con las que comienzan muchas epístolas, como por ejemplo Hechos o Apocalipsis, consisten en expresiones tales como la iglesia que está en Roma, la iglesia que está en Jerusalén, la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Filipo, la iglesia que está en Efeso, la iglesia que está en Colosa, así por el estilo. En aquel entonces había muchas iglesias. En el libro de Hechos se menciona la iglesia de Antioquía, en el libro de Apocalipsis se menciona 7 iglesias. Es indudable que existían diferencias entre las iglesias mencionadas en la Biblia, pero se hizo una única distinción entre ellas. ¿En qué consistía tal distinción? Ustedes mismos saben la respuesta porque se encuentran claramente señalada. Claro. Algunas doctrinas bíblicas poseen 2 facetas y es posible que nos resulte difícil saber cuál aspecto debe aplicar. Pero si una determinada verdad tiene una sola faceta y aún así usted yerra al respecto, esto será indicio de que usted es muy necio y está ciego. Algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, afirman que la justificación es por la fe, mientras que otros pasajes bíblicos... Porque ahí lo que dice es está, no dice de tal, ¿no? Bueno, seguimos yendo y ahora cuando... Otros pasajes bíblicos sostienen que la justificación es mediante las obras. Tenemos por un lado el libro de Romanos y por el otro la epístola de Jacobo, es decir, de Santiago. Uno puede hallar justificación por estar confundido al respecto. Pero con respecto a la iglesia existe un único camino. Simplemente no hay justificación para que alguien esté confundido al respecto. Corinto es una localidad, al igual que los efesios, que son Éfeso, Colosa, Roma y Filipos. Todas ellas son localidades. En otras palabras, la iglesia puede estar dividida únicamente por las localidades y ninguna otra cosa más. ¿Entendemos claramente esto? Corinto, Éfeso y Colosas son ciudades. Por lo tanto, los límites de la iglesia son los límites de la ciudad o la localidad. Vamos a dejarlo aquí porque entra en un tema muy interesante y si no se me va a hacer largo. Y está bueno empezarlo y acabarlo, que lo podemos hacer mañana. Así que, estimado hermano que estás del otro lado, tan curiosamente atento, ¿qué está diciendo? Porque es como que estoy equivocado entonces ¿dónde estoy yendo? Pues mañana, lo mismo. O bien, te consigues el libro, Mensaje para edificar a los creyentes nuevos, del hermano Watchman Nee, y estamos en la página ahora mismo 104, y lo continúas leyendo, o te aguantas hasta mañana. Bueno, te lo podés conseguir en PDF, en línea, y te lo tenés ahí, que está muy bueno. Bueno, nosotros mañana continuamos, ¿vale? ¡Bendiciones! Bendiciones.